habíamos visto todos los números racionales, y ahora vamos a ver los números irracionales. ¿Desde qué perspectiva? Desde un poquito de la visión de distintos ámbitos, ¿ya? Los números racionales surgen por la imposibilidad de resolver en Q, en los racionales, ciertos problemas. Por ejemplo, si se quiere calcular la longitud de la diagonal de un cuadrado de lado 1, esto no es posible hacerlo en el conjunto de los números racionales. ¿Por qué? Porque si tenemos un cuadrado de lado 1, todos sabemos por Pitágoras que la diagonal es la raíz de 2. Entonces, ¿qué pasa en el mundo de los racionales? La raíz de 2 no tiene sentido, ¿no es cierto? Por lo tanto, porque la raíz de 2 no la podemos, ¿se acuerdan que les pedí que revisaran la demostración de cómo probar que raíz de 2 no era un número racional? Entonces uno lo podía hacer por contradicción, tomando que raíz de 2 era igual a un P partido por Q, donde P y Q son números enteros, y en el trabajo ustedes llegaban a una contradicción, ¿de acuerdo? Bueno, lo que habla acá es lo que les acabo de explicar, que la raíz de 2 no es una fracción, no es un número racional porque no se puede expresar como una fracción. ¿De acuerdo? En otras palabras, la expresión de raíz de 2 tiene infinitas cifras decimales. Un número es irracional si pone infinitas cifras decimales no periódicas, o sea, infinitas cifras decimales que no hay un momento a partir del cual se empieza a repetir. Por lo tanto, no se puede expresar en forma de fracción. El número irracional más conocido es pi, que se define como la relación entre la longitud de la circunferencia y su diámetro. Cuando hablamos de longitud de la circunferencia, estamos hablando del perímetro de la circunferencia, ¿de acuerdo? Que es 2πr. Y el diámetro, que sería 2r. Si se fijan, el perímetro de la circunferencia es 2πr, dividido por el diámetro, que corresponde a 2r, nos queda efectivamente pi. O sea, en el fondo pi representa la relación que hay entre la orilla de una circunferencia y su diámetro. ¿De acuerdo? Es el cociente entre lo que mide la orilla de una circunferencia, o sea, el perímetro, y el radio, que es 2r. Eso es en cualquier circunferencia. Otros números irracionales son, por ejemplo, el número e, que aparece en muchos procesos de crecimiento, en la desintegración radiactiva, en la fórmula de la catenaria, que es una figura que está en dos variables, más bien en coordenadas polares, que es una curva que podemos apreciar en los tendidos eléctricos, por ejemplo. Bueno, esto así como a nivel general. La E es un número que es 2.718281, etcétera, etcétera, etcétera. Las primeras cifras serían esta que está acá, pero sí, o sea, es un número infinito, con infinitos dígitos. Se le puede llamar el número de Euler, por Leonhard Euler, E, que es la base de los logaritmos naturales. ¿Se acuerdan cuando uno habla de un logaritmo? Un log, el tradicional está en base 10 y el logaritmo natural está en base E. Por otra parte, los logaritmos comunes, bueno, lo que les acabo de decir recién. El conjunto de los números racionales se representa por una I así gruesecita, y está formado por todos los números decimales cuya parte decimal tiene infinitas cifras no periódicas, es decir, por todos los números que no se pueden representar por el cociente del número entero, reiterativo de lo que habíamos visto antes. Es inmediato que no existe ningún número que sea racional e irracional a la vez, o sea, la intersección entre los racionales y los irracionales es el conjunto vacío. No hay ningún número que pertenezca a los racionales y a los irracionales a la vez. Bueno, aquí mostramos más ejemplos, aparece pi de nuevo, por ejemplo, irracional, la raíz de 3, 1 menos raíz de 5, la raíz cúbica de 4 partido por 3, etc. Hay un montón de números irracionales, de hecho son infinitos. Y el otro número e que habíamos hablado antes, aquí se lo muestro así a modo de información nomás, porque ustedes todavía no tienen el concepto del límite de una sucesión, ¿de acuerdo? Lo van a tener más adelante. Vamos a hablar, pero en notación, lo que quiere decir esto es el límite cuando n tiende a infinito de la expresión 1 más 1 partido por n elevado a n, lo que quiere decir que cuando n es un número muy grande, esta expresión que aparece acá, esta expresión tiende a ser el valor 2.718281. Pero como les digo, esto es solamente una cuestión de tipo informativo, porque ustedes más adelante van a ver sucesiones, y en el contexto de las sucesiones van a ver límites cuando n tiende a infinito de una sucesión, y vamos a calcular límites, etcétera, etcétera. ¿Ya?
Entonces, los números irracionales se clasifican en dos, los irracionales de tipo algebraico y los irracionales de tipo trascendental, ¿ya? Entonces, los racionales algebraicos son aquellos que representan el resultado de ecuaciones algebraicas que por lo general entregan más de un resultado, como las ecuaciones de segundo grado. Por ejemplo, una ecuación de segundo grado, si se me escucha mal, porque me está diciendo que mi conexión es un tanto inestable, si se me escucha mal, me avisan por el chat para, por último, cambiarme a la conexión del teléfono que de repente afirma mejor, ¿ok? Si empiezo a hablar como lento o algo por el estilo. Bueno, entonces, habíamos dicho que los irracionales se pueden clasificar en dos tipos, los racionales algebraicos y los números trascendentes. Entonces, los algebraicos son aquellos que representan el resultado de ciertas ecuaciones algebraicas, por ejemplo, habíamos dicho que era la ecuación de segundo grado, que tiene más de una solución. Los resultados de todas las raíces cuyo resultado no sea exacto, también es un racional algebraico. En el caso de un número áureo, por ejemplo, así como información nomás, que el número áureo es otro número irracional que también es famoso. Ya. De hecho, yo tengo un libro súper bonito que pensaba hacer una súper clase así con la proporción áurea. Este libro es una colección muy interesante que aparece por ahí, porque es un número hermoso que se manifiesta y aparece en un montón de cosas de tipo artístico. ¿De acuerdo? El que tenga la oportunidad, porque hay cosas en digital. Vayan a leer cuál es la proporción áurea, así como literatura, como casi cultura general, así cultura de la vida. Algunos que tengan alguna beta artística, métase a investigar esto porque es muy interesante y aporta una herramienta y además es de fácil comprensión, ¿ya? Entonces, habíamos dicho los algebraicos, en el fondo, cuando aparece un número irracional en la solución, por ejemplo, de una ecuación. Por ejemplo, el polinomio, una ecuación sería x cuadrado menos 2 igual a 0, por ejemplo. Si uno resuelve esa ecuación, le queda x cuadrado igual a 2, y si uno la saca, quedaría x igual a la raíz de 2. Entonces, más o menos la raíz de 2. Por lo tanto, hay dos números irracionales, que son la raíz de 2 y menos raíz de 2, que son soluciones de una ecuación de tipo algebraico, que es x cuadrado menos 2, ¿de acuerdo? Igual a 0. Y los números, trascendentes son el resultado decimal no exacto de las funciones trascendentes. Estas son los logaritmos, las funciones trigonométricas, las funciones exponenciales, etc. Los números trascendentes a la vez no pueden ser solución de ninguna ecuación algebraica. A ver, fundamentalmente así como esta es una ecuación algebraica, ¿de acuerdo? X cuadrado menos 2 igual a 0. Esta que está acá, por ejemplo, el logaritmo de 2x menos 1 menos 1 igual a 0, por ejemplo, es una ecuación, ahí nomás. Esta es una ecuación donde aparece el logaritmo involucrado, por ejemplo, más logaritmo de x igual a 0, etcétera, etcétera. O sea, las ecuaciones donde aparecen involucrados funciones logarítmicas, funciones exponenciales, funciones trigonométricas, esas no son ecuaciones algebraicas, ¿de acuerdo? Y al no ser algebraicas son trascendentales, ¿ok? Vamos a ver ahora, así rápidamente, las propiedades de los números irracionales. Medio calor, estoy tomando café, así, café súper cargado. Pero igual me voy a abrigar un poco la garganta, dijo la abuelita, uno nunca sabe. No quiero enfermarme en plena pandemia. No. Ya, entonces, propiedades de los números irracionales. La suma de un número irracional con un número racional da como resultado un número irracional, ¿de acuerdo? La resta entre un número irracional y un número racional da como resultado un número irracional. Si se fijan, está dominando el ser racional. El producto, resultado de una multiplicación entre un número racional y un número irracional, da como resultado también un número irracional. El cociente, que corresponde al resultado de una división entre un número racional y uno irracional, da como resultado también un número irracional. El inverso
de un número irracional da como resultado también un irracional. Y el resultado de un binomio conformado por un racional y un radical de segundo orden es un número también irracional. Los resultados de las razones trigonométricas, ustedes no se han metido todavía, bueno, salvo que en los colegios hayan visto un poco de trigonometría, el resultado de las razones trigonométricas de un ángulo son irracionales, siempre y cuando los gatetos del triángulo rectángulo no sean de tipo racional. La raíz cuadrada de un número natural que no es un cuadrado perfecto también es un número irracional. ¿Ya? Aprovecho esto del cuadrado perfecto, la alumna que le dije que hoy día lo viéramos, en realidad no vamos a tener tiempo hoy día de ver ese tema, así que mándeme un correo con el trabajo que hizo respecto del ejercicio de los números perfectos, y si quiere yo lo puedo revisar y le puedo dar feedback directo nomás, porque no vamos a tener tiempo en la clase, ni esta ni la de mañana, como para poder revisarlo. Entonces, para no dejarla en el espacio, que mándeme el mail y yo se lo reviso. ¿De acuerdo? A ver, aquí aparecen una serie de representaciones solamente para darles una visión a ustedes respecto de las distintas las visualizaciones que se pueden realizar o que se realizaron en la antigüedad respecto de los números irracionales. La primera es ver un número irracional asociado a una aproximación entre razones, o sea, entre un cociente de dos magnitudes. ¿Ya? Por ejemplo, tenemos una razón geométrica. Por ejemplo, si el área de un campo circular de 9 unidades de diámetro es la misma que el área de un cuadrado de 8 unidades, por ejemplo, relacionar este con este que está acá. Y esa relación se aproxima a través de pi, ¿de acuerdo? En el contexto de la cultura egipcia. Ya, este es bastante interesante porque acá abajo aparece en qué época y qué matemáticos trabajaron y estudiaron ese tipo de relaciones. Es como una cosa más bien como de tipo cultural para que le echen una miradita, ¿ya? Y para que se den cuenta los distintos contextos donde empezaron a aparecer y empezaron a generarse los números irracionales, ¿ya? Y también aparece en una razón numérica, que es lo que le hablaba recién en el contexto, por ejemplo, a un cálculo aproximado de la raíz de 2, ¿ya? Ahí aparecen los autores. Y ahora una visión de un número irracional asociado al ente aritmético, ¿de acuerdo? Por ejemplo, algunos valores de pi que fueron calculados en algunas épocas, algunas aproximaciones al valor de pi, como un uso práctico y asociado al estudio de la teoría de las proporciones, ya, con valores numéricos, aproximaciones de una raíz irracional de una cierta ecuación algebraica. Por ejemplo, esta es una ecuación algebraica, es una ecuación cúbica, y las raíces de esta ecuación cúbica son números irracionales que se calcularon de manera aproximada, usando algunos métodos numéricos. Y para terminar, la representación de algunos números irracionales. Por ejemplo, lo que habíamos visto recién, si ustedes se ubican acá, por ejemplo, la raíz de 2, que es la que aparece acá, la podemos hacer en el contexto. Fíjense acá que tenemos un triángulo rectángulo de lado 1 y lado 1. Por Pitágoras, eso sería la raíz de 2. ¿Cómo podríamos generar la raíz de 3, por ejemplo? Si nosotros, miren, observen acá el primero que aparece acá. En este cuadrado tenemos un cuadrado de lado 1 y otro, perdón, un cuadrado de lado 1, bien digo. La diagonal es raíz de 2. Si nosotros quisiésemos representar la raíz de 2 en el eje real, simplemente lo que tenemos que hacer como que está fuera el radio de un círculo y lo proyectamos hacia abajo con un compás, obviamente, algo derechito, hacia la recta real, y acá el punto de corte corresponde también a la raíz de 2, si se fijan. Es como un pedacito de circunferencia, ¿de acuerdo? Entonces, aquí tenemos la raíz de 2. Si ahora consideramos, por ejemplo, este lado, que es raíz de 2, y este otro lado, otro cateto, que es 1, cateto raíz de 2 y cateto 1, por Pitágoras, ustedes saben que esa hipotenusa va a ser igual a la raíz de 3, ¿no es cierto? Sería esta que está acá. Y de la misma manera, si nosotros queremos ubicar en una recta real la raíz de 3, ¿qué tenemos que hacer? Con un compás, ubicado el centro del compás acá en el 0, tomamos acá y bajamos y proyectamos a la recta real que está acá abajo, y esta magnitud, que va desde 0 hasta raíz de 3, correspondería efectivamente a la raíz de 3.
De la misma manera, si consideramos el triángulo rectángulo, cuyo cateto es raíz de 3, y el otro cateto es 1, vamos a generar la raíz de 5, etcétera, 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 etcétera. ¿De acuerdo? La raíz de 4. ¿Ya? ¿Ok? Ya. Y eso, estimados, corresponde a la parte de los números irracionales. ¿Estamos? ¿Ya? Ya, fantástico. Ahora vamos a retomar el Stewart, el libro con el cual partimos trabajando la parte de los números reales, y vamos a ver todo lo que dice relación con definición de intervalos, vamos a ver potencias, raíces, todas estas cosas las vamos a ver en esta grabación. ¿Ok? Ya. Bueno, vamos a seguir vamos a avanzar nomás, vamos a ver el libro. Estamos ubicados en la página 6 del Stewart. Nosotros habíamos quedado acá en la representación, habíamos quedado en la representación, en la recta numérica de algunos números, tanto racionales como irracionales. Entonces ahora vamos a definir el concepto de conjuntos e intervalos. Un conjunto es una colección de objetos, y estos objetos se llaman elementos del conjunto. Ya estamos comunificando el lenguaje matemático. Si ese es un conjunto, la notación A pertenece a S, significa que A es un elemento de S, ¿de acuerdo? Es como esa chuequita. Y B no pertenece a S, significa que B no es un elemento que esté dentro del conjunto S, ¿ok? Por ejemplo, si Z representa el conjunto de los números enteros, claramente el -3 pertenece a Z, pero pi no pertenece a Z porque no es un número entero, ya vimos que era un número irracional, ¿ya? Algunos conjuntos pueden describirse si se colocan sus elementos dentro de llaves. Por ejemplo, el conjunto A que aparece acá, el conjunto formado por los elementos 1, 2, 3, 4 hasta el 6, ¿de acuerdo? También se podría representar este conjunto si lo expresamos de esta manera, está definido de manera por extensión. Si nosotros quisiéramos definir el mismo conjunto por comprensión, lo tendríamos que escribir de la forma A, va a ser el conjunto formado por todos los X, tales que X es un entero, y el X está entre 0 y 7. Claro, porque representa esto que está acá, nos está diciendo que son todos los números que están entre 0 y 7, sin tomar el 0 y sin tomar el 7, porque es un mayor estricto y un menor estricto, son todos los enteros que están en esa región, por lo tanto sería el 1, el 2, el 3, etc. ¿Ya? Eso. Además de lo anterior, vamos a definir el conjunto S unión T, que van a ser todos los elementos que pertenecen a S, o que pertenecen a T, o que pertenecen a los dos conjuntos a la vez. En el caso que pertenezcan a los dos conjuntos a la vez, se escribe una sola vez, ¿de acuerdo? Y además vamos a definir la intersección de los dos conjuntos, perdón, si bien digo, la intersección de los dos conjuntos, que se denota por esta U que está invertida, y este nuevo conjunto que se va a formar a partir de los elementos de S y los elementos de T, van a ser todos los elementos que se repiten en ambos, ¿ok? Esta intersección podría ser el conjunto vacío, porque puede que no haya ningún elemento que esté a la vez en S y en T, ¿ok? ¿Ya? Y en ese contexto el conjunto vacío, que se denota por este símbolo phi, este símbolo simplemente representa a todos los elementos, representa un conjunto que no tiene absolutamente ningún elemento. O sea, en el fondo phi corresponde a ese conjunto. El cardinal del conjunto vacío es 0. No existe absolutamente ningún elemento que viva en la intersección, perdón, que viva en el conjunto vacío, ¿ya? De hecho, esa es su definición. El conjunto vacío es el conjunto que no tiene ningún elemento. Y aquí hay un ejemplo específico donde visualizamos las dos situaciones. Ahora vamos a ver la notación de intervalo, ¿ya? Esta notación la vamos a utilizar más adelante, por lo tanto, les pido que presten atención. No es nada de compleja. A ver, cuando usemos este corchete redondito,
significa que el elemento que está en el extremo no está en el conjunto, o sea, el A y el B no pertenecen a este conjunto. Entonces, cuando escribimos ese corchete abierto, a ver, hay unos corchetes que son como rectangulares, que son como este, pero que se abren hacia afuera. Ese corchete, con la notación abierta hacia afuera, es equivalente a este corchete redondo, que significa simplemente que no se toman, si está redondito ahí, no se toma el valor A, y si está redondito acá, no se toma el valor de B. Entonces, esta notación de este intervalo corresponde a todos los valores de X en los reales, tales que A es menor estricto que X y menor que B. O sea, en el fondo van a ser todos los numeritos y se denota de esta manera. Son todos los números que están entre A y B, excepto A y excepto B. Cuando el corchete es cerrado, por ejemplo, en este caso, van a ser todos los elementos tales que A es menor o igual que X y menor o igual que B. O sea, es exactamente el mismo intervalo, con el único detalle que incluimos el valor de A y el valor de B. Si está cerrado y abierto en un caso, simplemente cerrado significa que incluye el valor donde está cerrado y abierto en el otro caso. Ya, los otros más o menos similares, hay que considerar siempre, siempre, siempre el más infinito o el menos infinito, en este caso el más infinito. ¿No? Hay algunos libros que le ponen el signo más a este que está acá, pero la verdad de las cosas es que hay otros libros que no, como este, y simplemente representa el valor más grande, es una representación del número real más grande, y esta es una representación del número real más pequeño, que obviamente no podemos decir cuál es, porque si uno inventa uno, siempre va a ser, por ejemplo, si uno dice, este es el número menos infinito, y alguien dice, no, ese no es el número menos infinito, porque si fuese menos infinito, ese número sería el número más pequeño, ¿de acuerdo? Pero resulta que ese que tú me estás diciendo, si yo le resto uno, es más pequeño que ese. Por lo tanto, siempre hay otro, ¿de acuerdo? Es solo una representación que nos indica el número más pequeño, pero no podemos tener su valor, ¿de acuerdo? Lo mismo con el más infinito, que el número, la representación del número más grande. Es ¿Okay? como el valor máximo de un número. No, a ver, Que no se puede decir que es el valor máximo de un número porque no hay un número máximo. No. El concepto de máximo o mínimo es diferente. Es distinto a lo que se refiere el más infinito, el menos infinito. Es otro concepto. El concepto de infinito es la representación del número mayor. Mayor no necesariamente significa máximo. ¿De acuerdo? El número mayor de un conjunto tiene una representación que es el infinito, y ese infinito representa el número más grande, ¿de acuerdo? Y el número más grande, si es este, claramente yo puedo encontrar otro que es más grande que este, que sería este más 1, y otro más grande que este, que sería este más 1, y así sustantivamente. Por lo tanto, es solo una representación, ¿de acuerdo? No tiene un valor concreto. Por lo tanto, siempre en nuestra notación de intervalo va a ser escrito abierto, con ese paréntesis abierto. ¿Ok? Ya, profe. Ya, sigamos. Entonces, bueno, aquí hay algunos gráficos de algunos intervalos específicos que ustedes les pueden después echar un vistazo. Hay algunas gráficas que yo lo que les pido es que ustedes las revisen, hagan las gráficas en la recta real y visualicen las respuestas finales, ¿de acuerdo? Como a modo de ejercicio. Ahora vamos a entrar. Ahora me dio frío, no estoy bien. Yo creo que estoy con el termostato medio extraño. Con la abuelita. Me desabrigué. ¿O será que se me enfrió el café? También puede ser. Bueno, en fin. Ya, entonces, ahora vamos a entrar a qué cosa es el valor absoluto y la distancia. A ver, nosotros en este contexto de esta unidad necesitamos darle todas las herramientas, porque es como que estamos como iniciando un mundo nuevo, aunque a lo mejor no sea tan nuevo para ustedes, desde la perspectiva que de repente si uno estudia en un buen colegio hay ciertas cosas que vio y otras cosas que no, y de repente aunque uno las haya visto a veces no quedaron tan claras o uno no se recuerda, entonces por eso estamos viendo desde una perspectiva
todo nuevo, así como casi la construcción de los números reales en adelante, ¿ya? Entonces vamos a definir ahora qué cosa es el valor absoluto y vamos a aprovechar esto del valor absoluto para definir la distancia. El valor absoluto de un número A, denotado por las barritas A, valor absoluto de A, es la distancia de A al origen, en la recta de los números reales, ¿ya? O sea, si ustedes se fijan, acá tenemos el origen o el neutro aditivo, que es el 0, aquí tenemos los positivos, se ve, ¿no es cierto? Acá tenemos los positivos, acá tenemos los negativos. Entonces, por ejemplo, el valor absoluto de -3, ¿por qué es 3? Es 3 por dos motivos. Primero, porque el valor absoluto de algo representa la distancia de ese algo al origen. Si ustedes observan, tengo el 0, aquí tengo ubicado el -3. ¿Cuál es la distancia? Cuando uno habla de distancia, estamos hablando de números positivos, ¿de acuerdo? Es una magnitud. Por lo tanto, la distancia entre el número -3 y el número 0 es 3, ¿de acuerdo? Positiva. La distancia, por ejemplo, valor absoluto de 5 es 5, porque la distancia del 0 al 5 también es 5. Claro, ustedes me dicen, ¿la distancia del 0 al -5 es la misma? Sí, sí pueden, sí, de hecho pueden haber, pueden haber, es una buena pregunta. La distancia de un número, si es igual a A, la distancia de A es igual a cuántas posibilidades tenemos para esos números. O sea, lo que quiero decir, voy a redactarla mejor. Si la distancia de un número es 5, en el contexto concreto, ¿cuántos valores satisfacen esa afirmación? ¿Cuántos valores habrían? Los reales. ¿Se entiende la pregunta? Profe, ¿podría repetir la pregunta? ¿Se ve ahí en la imagen o no? La pregunta es, Sí. ¿cuántas posibilidades tengo para este valor de X? 2. ¿Una sola? -5 y 5, po. Exacto. Serían dos números, Claro. ¿cierto? El -5 y el 5, que son los únicos dos números en la recta real cuya distancia es 5. ¿De acuerdo? Entonces, en general, valor absoluto de X igual a un número real va a tener dos soluciones, que serían en este caso el menos A y el A, ¿de acuerdo? Dependiendo de cuál es este número que está acá, ¿ok? Ya, ok. Entonces, eso es desde la perspectiva geométrica, ¿de acuerdo? Bueno, en la visualización, en el gráfico. Ahora vamos a ver cuál es la definición formal de lo que es el valor absoluto de un número. Ya, el valor absoluto de un número A, denotado, por eso que está ahí, valor absoluto de A, es la distancia de A0 en la recta de los números reales, lo que vimos recién. La distancia es siempre positiva o cero, ¿ya? De modo que vamos a tener que siempre se cumple que el valor absoluto de A es mayor o igual que 0 para todo número A. Recordamos que menos A es positivo cuando A es negativo. A ver, la definición de valor absoluto es esta. Valor absoluto de A va a tener dos posibilidades. Si lo de adentro del valor absoluto, o sea, lo de adentro que nosotros estamos calculando, es algo que es mayor o igual que 0, el valor absoluto de A va a ser igual al mismo A. O sea, en el fondo, para sacar las barritas, escribimos exactamente lo mismo, ¿de acuerdo? Y valor absoluto de A va a ser menos A, o sea, le tenemos que anteponer un signo menos, si es que lo de adentro es menor que 0. O sea, ¿qué significa eso? Simplemente si nosotros quisiéramos calcular, por ejemplo, el valor absoluto de -7, que es la nota que ustedes se van a sacar en la primera prueba, de seguro. Valor absoluto de -7, bueno, ya un 6,5. Lo de adentro, ¿qué tenemos que hacer? Tomamos el -7 y decimos, a ver, el -7 es mayor o igual que 0 o menor que 0, de acuerdo a la definición que tenemos acá. El -7 ¿es mayor o igual que 0? No, por lo tanto no ocupo esta rama. ¿El -7 es menor que 0? Sí, por lo tanto ocupo esta rama. O sea, ¿qué dice esa parte? Dice, póngale un signo menos delante
a lo que usted tiene dentro de su valor absoluto. Y menos 7 efectivamente nos da 7, que es lo que uno sabe, ¿ok? ¿Qué pasa aprovechando el mismo ejercicio? Si yo les pregunto a ustedes, ¿cuánto es, por ejemplo, valor absoluto de x menos 1? Tendrían dos posibles respuestas, ¿de acuerdo? Entonces me dicen, bueno, profe, depende. Si x menos 1 es mayor o igual que 0, yo le puedo responder, si estamos en este caso, que va a ser igual a x menos 1. O sea, el valor absoluto de x menos 1 es x menos 1, pero si es que estamos en la condición que lo que está adentro, dado que yo ignoro cuánto vale x, si es que lo de adentro es mayor o igual que 0. Y le puedo responder, profe, que va a ser menos el x menos 1, si es que el x menos 1 es menor que 0. Porque si el x menos 1 es menor que 0, al anteponerle un signo menos, yo lo convierto en positivo. ¿Se fijan? Por lo tanto, el valor absoluto de algo que contenga una incógnita o algo que yo no tengo ideas, que cuánto vale, de forma tal de poder precisar si lo de adentro es positivo o negativo, como yo lo ignoro, entonces vamos a tener una rama. O sea, la respuesta de este valor absoluto va a tener dos posibilidades. Es igual a lo de adentro, si es que lo de adentro es mayor o igual que 0, y es menos lo de dentro si es que lo de adentro es menor que 0. ¿De acuerdo? ¿Ya? Bien. Aquí hay algunos ejemplos. Ya, vamos a ver las propiedades del valor absoluto. Las propiedades del valor absoluto, a ver, yo les voy a pedir que le echen un vistazo a la revisión que aparece acá. Les voy a dar un par de minutillos. Espérenme. Pausa. Ya, qué chistoso. Es la primera vez que me ha pasado. En una clase. Ups. Ya, las propiedades del valor absoluto. Vamos a tener la primera propiedad, nos dice valor absoluto de algo, siempre es mayor o igual que 0. El valor absoluto de A es lo mismo que el valor absoluto de menos A, ¿no es cierto? Y aquí hay un ejemplo al lado. El valor absoluto de un producto va a ser el valor absoluto de uno de los factores multiplicado por el valor absoluto del otro factor. El valor absoluto de un cociente es el valor absoluto del numerador dividido por el valor absoluto del denominador, obviamente siempre haciendo la salvedad que el b en este caso tendría que ser distinto de 0 para que no dividamos por 0. ¿Ya? Ahora, por ejemplo, ¿cuál es la distancia sobre la recta real entre los números menos 2 y 11? Observemos lo siguiente. Tenemos el número menos 2 y el número 11. Si se fijan claramente, la distancia entre los dos números sería 11 más 2, ¿no es cierto? ¿Sí? Que sería 13. ¿Ok? Entonces, vamos a esto. Desde el contexto va a ser 11 menos 2. Y esto sería 13. ¿Se fijan? O, lo que es lo equivalente, tomar el menos 2 y restarle el 11. De esta observación vamos a tener la siguiente definición, que en general la longitud de un segmento de recta, donde tenemos un extremo que es A y otro extremo que es B, esto es en general, independiente de esto, de dónde en la recta real, dónde esté ubicado el A y el B, va a ser la distancia entre B menos A, que es lo mismo, perdón, la distancia, el valor absoluto de B menos A, que es lo mismo que el valor absoluto de A menos B. Fíjense por qué. En el contexto de la definición de esta que está acá, de esta propiedad que aparece acá, fíjense, valor absoluto de algo es lo mismo que valor absoluto de menos el algo. ¿Ya? ¿De acuerdo? Corresponde a la propiedad 2. Entonces, el valor absoluto que representa la distancia entre A y B, de B menos A, va a ser lo mismo que valor menos B menos A, ¿no es cierto? Y si ustedes se fijan, esto que está acá adentro es lo mismo que A menos B. ¿Observan? Entonces, el valor absoluto de B menos A es lo mismo que el valor absoluto de A menos B.
y en el contexto de la distancia, si tenemos que sacar la distancia en un segmento entre A y B, lo que mide esto va a ser absoluto de B menos A, que es lo mismo que el valor absoluto de A menos B. O sea, lo que quiero decirle en este contexto es que da lo mismo tomar este menos este que tomar este menos este en el contexto de que están dentro de un valor absoluto. Por lo tanto, lo que nos interesa es el resultado del valor absoluto. Este valor absoluto es igual que este valor absoluto. ¿De acuerdo? Ya. Y acá el ejemplo. 11 menos menos 2 nos da 13 en valor absoluto. Y si tenemos menos 2 menos 11 en valor absoluto, también nos da 13. ¿De acuerdo? Un ejemplo puntual de lo que les acabo de explicar. Luego definimos la distancia entre dos puntos sobre la recta real, como la distancia entre A y B va a ser el valor absoluto de B menos A. ¿Ya? De la propiedad tanto, bueno, lo que le acabo de explicar recién es eso que aparece ahí. Ya hay un ejemplo para calcular la distancia entre dos puntos de la recta real, le echan un vistazo. Después de esto viene un set de ejercicios muy interesantes, pero nosotros de este set de ejercicios que aparece acá, vamos a seleccionar algunos y vamos a armar una guía similar a esta, o los vamos a traer de acá. Y esa guía debería ser, yo espero, enviada a ustedes como la guía número 2 durante el fin de semana, a más tardar, digamos, a lo mejor un poquito antes, ¿ya? Para que puedan trabajar en este viernes de 1 de mayo. No tengo certeza del día exacto en que va a ser enviada, pero va a salir la guía de trabajo número 2, ¿ya? Que son ejercicios más o menos de este estilo, y un poquito más, ¿ok? Ya, hay unas aplicaciones, ahí ustedes, pero ya pueden meterse a trabajar con estos ejercicios si lo desean, digamos, ¿ya? Ya, ahora vamos a entrar a los exponentes, a definir lo que son los exponentes y en el contexto de los radicales. Exponente entero, negativo, positivo, reglas para trabajar con exponentes, notación científica, radicales, polar. Ya, ¿qué son los exponentes enteros? Los exponentes enteros negativos y positivos, en el fondo corresponden a las potencias, ¿no es cierto? Entonces cuando hablamos de notación exponencial es porque aparecen numeritos en el exponente. Por ejemplo, si uno habla del número 5 por 5 por 5, la notación que representa este número, que ustedes saben que es 5 por 5, 25, 25 por 5, 25 por 5, 25, 125, este número 125, que es 5 por 5 por 5, se puede escribir como 5 elevado a 3, ¿de acuerdo? Y en general vamos a tener la siguiente definición, que es la notación exponencial, que cada vez que uno tenga a elevado a n, ese a elevado a n representa el número a por a n veces, ¿ok? Donde el n obviamente es un número entero positivo, porque estamos hablando de cantidad de veces en que uno repite la base, ¿ya? Y la base es cualquier número real, racional o irracional, ¿ok? El número a se denota base y el número n se denota como exponente. Hay unos ejemplos de aplicación de la notación exponencial. Bueno, acá tenemos un ejemplo particular de cómo multiplicamos dos números con igual base, se conserva la base, y ustedes saben, se suman los exponentes, y esa es como la demostración de que efectivamente se cumple esto usando la definición de exponente que vimos antes, etc. ¿Qué es lo que pasa ahora? Si uno tiene a elevado a 0, arriba vimos cuál era la definición de a elevado a n cuando n era un número natural. Sí, natural. Pero ¿qué pasa con a elevado a 0? A elevado a 0 va a ser igual a 1 siempre, siempre, siempre. Cuando el a es distinto de 0, porque 0 elevado a 0 no está definido. Se define dependiendo de los contextos donde uno está trabajando. Uno podría decir que 0 elevado a 0 es 0, o 0 elevado a 0 es 1, pero va a depender del contexto en el que está trabajando. En este momento, nosotros no vamos a definir a lo que es igual 0 elevado a 0. ¿De acuerdo? O sea, no nos vamos a amarrar a ninguna definición específica. ¿De acuerdo? 0 elevado a 0 en este contexto no está definido, ¿ok?
¿Y qué cosa es un a elevado a menos n cuando el exponente es negativo? Es la notación que representa al número 1 partido por a elevado a n. ¿Ok? ¿Ya? Ya. Hay unos ejemplos, reglas para trabajar con exponentes. Y aquí vienen las típicas reglas de las propiedades, que en el fondo son las propiedades de potencia. ¿Ok? Que nos dice que si uno tiene que multiplicar dos potencias de igual base, vamos a conservar la base y sumamos los exponentes. Si tenemos que dividir potencias de igual base, obviamente acá abajo es distinto de 0, nos mantenemos la base, tomamos el exponente de arriba y restamos el exponente de abajo. Si tenemos una potencia, una a elevado a m, y todo esto elevado a n, eso es equivalente a tener a elevado a m por n. Si tenemos un producto elevado a un exponente, va a ser cada uno de los factores elevado al exponente. Si tenemos un cociente elevado a un exponente, va a ser el numerador elevado al exponente partido por el denominador elevado al exponente, y aquí hay algunos ejemplos para que ustedes los revisen. ¿Ok? Y aquí aparece una demostración usando la definición de exponente. ¿Ya? Aquí aparece otra demostración, etcétera. Ustedes las revisan, son bien sencillas, digamos. ¿Ya? Y aquí hay algunas aplicaciones también para que ustedes los estudien, y ahí se explica cuál es la ley que se está aplicando en cada caso. ¿Ok? La idea es que ustedes, como tienen el libro, vayan haciendo todos los ejercicios y las sugerencias que aquí aparecen. ¿Ok? Ya. Para afirmar los contenidos, para afirmar los conocimientos. Entonces, aquí hay más ejercicios, más ejercicios, más ejercicios. A ver, aquí hay unas consecuencias que se derivan, digamos, de las leyes anteriores, y se agregan también como leyes. Por ejemplo, si uno tiene una fracción elevada a un exponente en negativo, esto es equivalente a escribir la fracción dando vuelta, cambiando, se fijan, a b, ba, y dejamos el exponente en positivo. Esto se deriva de cuando vimos qué cosa representaba un número elevado a menos n, era 1 partido por ese número, pero 1 partido por esta fracción, se invierte la fracción y nos queda esto que está acá. Así que eso es súper fácil de demostrar. ¿Ya? Lo mismo con esta. A elevado a menos n, uno lo representa como 1 partido por a elevado a n, y el b elevado a menos m es 1 partido por b elevado a m, entonces tenemos una división de fracciones, mantenemos la fracción de arriba y multiplicamos por la fracción de abajo invertida, y se genera esta equivalencia que está acá. ¿De acuerdo? Y ahí aparece la demostración. Ya. Bueno, aparecen ejercicios donde ustedes tienen que aplicar propiedades de potencia, ustedes les echan un vistazo, y ahora vamos a entrar a la notación científica. ¿Ya? Esto es muy, muy, muy importante. Entonces, ahora sí que les voy a dar unos 5 minutillos, no porque vaya a ir al baño. Me interesa que lean este párrafo de manera comprensiva ustedes. Ahora, please. Ya, entonces, vamos a ver ahora la notación científica. Ya, alguien llegó, parece. Monsalve. Ah, sí, la tengo presente. Ya, ok. ¿No? Sí, siempre estuvo presente. Ya. Vamos a ver la notación científica. Ya, se dice que un número X está escrito en notación científica si está expresado de la siguiente manera, ¿de acuerdo? No es que estemos cambiando la naturaleza del número, ni mucho menos, sino que lo estamos escribiendo de una manera diferente. Vamos a escribir los números de una manera diferente. O sea, el número se va a expresar de la forma, creo que no me nombró, Ignacio Molina, a ver, Molina, Ignacio Molina, claro que me lo salté, pues, Ignacio, ya, lo tengo listo, Ignacio. Está lista la asistencia. Ya, retomemos entonces. Vamos a tener que un número
va a estar escrito en notación científica si está expresado de la siguiente manera. X va a ser un A. A ver, lo de la asistencia, me dejo presente, profe. Sí, Romina, está lista. Ya. Entonces, si lo podemos representar de la forma A, que es un número real, multiplicado por 10 elevado a n, donde el A va a estar ubicado, va a ser un número real entre el 1 mayor o igual que 1 y menor estricto que 10, ¿ya? Y n tiene que ser un número entero. Entonces vamos a hablar del número X, que se puede expresar en notación científica si está representado de esta manera, ¿de acuerdo? Donde el A es un número que está entre 1 y 10, pudiendo ser 1, y el n es un número entero, ¿ok? Por ejemplo, cuando decimos que la distancia a la estrella próxima a Centauri, si ponerle color a la cosa, es 4 por 10 elevado a 13 kilómetros, el exponente positivo 13 indica que el punto decimal debe moverse 13 lugares a la derecha. O sea, cuando uno escribe en el fondo, si tenemos 4 por 10 elevado a 13, que estamos en este caso, estamos en esta notación, 4 por 10 elevado a 13, ¿a qué número corresponde esto? Lo que nos está diciendo es que tenemos el número que aparece acá, que es el A, el 4, y ponemos ¿cuántos numeritos hacia la derecha? Como la coma, en el número 4 ahí iría una coma, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. ¿Se fijan? O sea que equivale al número, chuta, no lo puedo ni nombrar, a ver, 1000, 1.000.000, billones, trillones, ¿son trillones? ¿Se dice trillones o no? 40 trillones. ¿Billones o no? A ver, espérese. A ver, aquí es de 1000. Ya no sé. Ya, Creo que son 40 billones. No, 40 millones sería, el 40 tendría que estar acá. Billones. Billones. Sí, me Creo suena. que son 40 billones. ¿Billones con B? Sí, con B. Sí, con B. Billones. Una cifra fuera de mi alcance. 40 billones. ¿Habrá alguien que tenga 40 billones de pesos? No sé. En fin. ¿De acuerdo? Por lo tanto, si dice 4 por 10 elevado a 13, el exponente en positivo, anotamos el número y contamos de aquí para allá como que la coma estuviera después del 4, 13 lugares hacia la derecha. ¿De acuerdo? Movemos el punto decimal 13 lugares a la derecha. Y cuando decimos que la masa de un átomo, por ejemplo, de hidrógeno es 1.66 por 10 elevado a menos 24, en el fondo es 1.66 y cuando está multiplicado por un exponente negativo tenemos el 1.66. Se supone que la coma está acá. ¿Y cuántos lugares tenemos que movernos hacia la izquierda? Porque cuando es negativo es que nos movemos hacia la izquierda. 24. ¿De acuerdo? Y nos da esa cifra. ¿Ok? Movemos el punto decimal 24 lugares hacia la izquierda. Ya, entonces ahora vamos a ver cómo cambiamos de notación decimal a notación científica. La notación decimal era lo habitual que nosotros estamos acostumbrados a representar un número, ¿no es cierto? Entonces, en notación científica, escriba cada uno de los números siguientes. Por ejemplo, el 56,920, si ustedes se fijan, 56,920 es 5,692, porque acuérdense que aquí hay que escribirlo como un número que está entre 1 y 10, ¿de acuerdo? Por lo tanto, no podemos escribir el 56 acá, sino que hay que escribir un número entre 1 y 10, por lo tanto tiene que ser el 5,692, ¿de acuerdo? Que es un número que está entre 1 y 10. ¿Multiplicado por cuánto? Fíjense que la coma, a ver, ¿por qué es por 10 elevado a menos 4? Perdón, a 4. ¿Cómo, profe? ¿Por qué es 5,692 por 10 elevado a 4? Porque después del primer número son 4 cifras. Claro, lo que pasa es que si esta Sí. comita la tiramos para acá,
en el fondo 5,692. En el fondo, para representar este número, nos tenemos que mover 1, 2, 3, 4 lugares. ¿Se fijan? Del 5,6. Sí. 2, 3 y 4. Para llegar al número que aparece acá. ¿Ya? ¿Sí? Y lo mismo acá. Ustedes le echan un vistazo, y correspondería este número, notación científica, este que está acá. Ustedes deben saber escribir números en notación científica. ¿Ya? Ahora aparecen otros ejercicios. Revisen estos cálculos en notación científica también, y si alguna duda me pueden preguntar a mí o le preguntan a la profe en ejercicios, ¿ya? Y ahora vamos a entrar a la última parte, que son los radicales, ¿ya? Entonces, como introducción a los radicales, vamos a tener que 2 elevado a n significa siempre que n, 2 elevado a n, esta notación que es la que vimos antes, hablábamos siempre cuando n era un número entero, ¿cierto? Entonces, para dar significado ahora a una potencia, por ejemplo, cuando el número que aparece en el exponente no es un número entero, generamos los números, la notación con radicales, o sea, la notación con raíces, ¿ya? Entonces, cuando el exponente es un número entero, es lo que habíamos visto antes, pero ahora cuando el exponente es un número racional, vamos a usar la siguiente notación. Viene más abajo, seguramente, acá abajo. A ver, esta notación es la que vamos a usar. Seguramente está escrita más abajo. Por ejemplo, en ese ejercicio, el 2 elevado a 4 quintos va a ser lo mismo que 2 elevado a 4 en raíz quinta. Entonces, para poder introducir esta notación, lo que necesitamos primero previamente es conocer las raíces, ¿no? O sea, cómo manejamos a nivel algebraico las raíces, ¿ya? Entonces, por eso, vamos a estudiar primero lo que llamamos radicales o raíces, ¿ya? Por ejemplo, si tenemos una raíz cuadrada de a igual a b, significa que este numerito elevado al índice de la raíz nos da el argumento de la raíz, ¿no es cierto? En este caso, raíz cuadrada de a igual a b, si solo si b al cuadrado, efectivamente nos da a, ¿de acuerdo? Y obviamente considerando el b un número mayor o igual que 0, ¿ok? Como a es igual a b cuadrado, y claramente es mayor o igual que 0, el símbolo raíz de a tiene sentido solo cuando el a es mayor o igual que 0. O sea, lo que queremos decir en este contexto es que cuando le calculamos la raíz cuadrada de un número, igual a raíz cuadrada de 9 igual a 3, esto se cumple. ¿Por qué? Porque 3 al cuadrado nos da efectivamente 9, y el 3 es mayor o igual que 0, ¿de acuerdo? Nosotros, uno a veces en el colegio, hay algunos profesores que a nivel como aritmético dicen que la raíz cuadrada de 9 es más menos 3, pero en el contexto de la definición rigurosa que estamos viendo nosotros, el b tiene que ser considerado solamente como positivo, ¿ya? La raíz positiva de, la vamos a considerar en ese contexto, por lo tanto la raíz de 9 es solamente 3, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Ya. Entonces, las raíces cuadradas son casos especiales de las raíces enésima. Entonces, ahora viene la definición de lo que es una raíz enésima. La raíz enésima de a va a ser igual a b, si solo si el b elevado a n es igual al argumento que es a. ¿De acuerdo? Considerando n cualquier entero positivo. Si el n es par, se tiene que cumplir con estas dos condiciones, que el a tiene que ser mayor o igual que 0 y el b tiene que ser mayor o igual que 0, ¿de acuerdo? Bueno, aquí hay algunos ejemplos, y vamos a ver las propiedades de la raíz. A ver, ¿cuánto me falta? ¿Cuánto me falta? ¿Cuánto me falta? No me falta tanto, qué bueno, voy a terminar, maravilloso. Estaba súper asustada porque pensé que no iba a alcanzar a ver todo lo que corresponde a esta clase, porque mañana vamos a partir con números complejos, ¿ok? Ya, entonces, vamos a ver las propiedades de las raíces. La raíz enésima de un producto es la raíz enésima de uno multiplicada por la raíz enésima de otro. La raíz enésima de un cociente es la raíz enésima de a partido por la raíz enésima de b, obviamente considerando el denominador distinto de 0. Si tenemos la raíz enésima de la raíz enésima de a, esto se puede escribir como la raíz n por m, o sea, multiplicamos los radicales, los numeritos que aparecen acá en las raíces,
por la raíz m por n de a, ¿de acuerdo? La raíz n-ésima de a elevado a n es igual a a, si el n es un número impar, ojo con eso. ¿Qué pasa cuando el n es un número impar? La raíz n-ésima de a elevado a n siempre es el valor absoluto de a, ¿de acuerdo? Cuando el n es par. Acuérdense que cuando el n es par, el resultado de esto tiene que ser un número positivo, ¿ok? Y aquí aparecen algunos ejemplos específicos numéricos para ejemplificar cada una de las propiedades, ¿ok? ¿Ok? Ahora vamos a ver simplificaciones de expresiones con raíces enésimas. Por ejemplo, raíz cúbica de x a la cuarta igual a la raíz cúbica de x al cubo por x. Si ustedes se fijan, por ejemplo, en el x a la cuarta de este ejemplo, que es el único que voy a tocar, ustedes podrían separarlo en x al cubo por x. Y esto que está acá usando las propiedades de arriba, podrían separarlo en la raíz cúbica del primero por la raíz cúbica del segundo, ¿cierto? Entonces les va a quedar un x acá afuera, ¿ok? Entonces raíz cúbica de x a la cuarta es equivalente a escribir x por la raíz cúbica de x, ¿ya? ¿Ok? Y ahí hay otro ejercicio donde aplicamos las mismas propiedades. Ya, ahora hay un ejemplo acá donde aparecen ejercicios combinados, donde aparecen raíces, y aparecen otros ejemplos propuestos. ¿Qué pasa ahora cuando tenemos, por ejemplo, un exponente racional? Para definir lo que significa exponente racional, o bien lo que es lo mismo, un exponente fraccionario, como por ejemplo a elevado a un tercio, necesitamos usar radicales para dar significado al símbolo a elevado a 1 partido por n, de forma tal que sea consistente con las leyes de los exponentes que habíamos visto antes. Si nosotros tenemos a elevado a 1 partido por n, y todo esto elevado a n, esto es lo mismo que tengamos esto que está acá por propiedades de potencia que habíamos visto antes, y esto es igual a elevado a 1, y esto es igual a a. De acuerdo a esa notación, tenemos que a elevado a 1 partido por n es lo mismo que escribir raíz n-ésima de a. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ahora, a partir de todo lo anterior, podemos definir lo que les había mostrado antes con este ejemplo, que en el fondo si uno tiene una potencia elevado a un m partido por n, eso es lo mismo que la raíz n-ésima de a, y todo esto elevado a m. Por lo tanto, a partir de ahí vamos a tener que a elevado a m partido por n es la raíz n-ésima de a elevado a m. ¿De acuerdo? ¿Ya? Si n es par, entonces es necesario que a sea mayor o igual que 0. ¿Ok? Solamente en caso de que n sea un índice par. Acuérdense siempre del índice que aparece acá. Ya. Hay algunos ejemplos, aplicaciones, ejercicios resueltos. Y ahora vamos a terminar con la racionalización del denominador. ¿Ya? Por ejemplo, cuando uno tiene una expresión de este estilo, la idea es, cuando hablamos de racionalizar, es algo, es dejar escrito un resultado de una manera más conveniente, más amigable, y a eso se llama racionalizar, que significa cada vez que en los denominadores tengamos raíces, las podamos escribir esas raíces en el numerador, ¿de acuerdo? Si ustedes se fijan, cuando uno tiene una expresión, uno no puede no puede cambiar esta expresión, pero sí la puede escribir de manera distinta, ¿de acuerdo? Sin cambiar el valor. Es como una vez, por ejemplo, el alumno me decía, profe, si yo le hago esto al cuadrado, me facilita un montón de cosas, y yo le digo, perfecto, usted puede hacer lo que usted quiera. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa si yo les digo, a ver, supongamos que yo tenga 1.000 pesos en el bolsillo? Entonces viene el alumno y me dice, profe, se lo elevo al cuadrado. 1.000 por 1.000, ¿cuánto es? No, es harta plata. Es un 1 y 6 ceros. Ah, no es tanta plata. Son como 1, 2, 3, 1, 2, 3. ¿Cuánto es eso? Plata. 1.000 por 1.000. Es un 1 y 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fíjense que es 1.000.000 de pesos. Entonces, yo digo, maravilloso. Si usted tiene la capacidad de elevar al cuadrado el dinero que yo tengo en los bolsillos, fantástico, que de 1.000 pesos voy a tener 1.000.000 de pesos. Pero la pregunta es, ¿cuánto realmente tengo en el bolsillo? Tengo 1.000 pesos, ¿me entiendes? Entonces puede elevarlo al cubo, a la cuarta, a la quinta, pero lo riguroso, lo formal es que yo tengo 1.000 pesos. Entonces uno no puede cambiar una expresión, ¿de acuerdo? Los 1.000 pesos son los 1.000 pesos. Yo lo único que podría hacer con esos 1.000 pesos
es escribirlos de una manera distinta. ¿Me entiende? Usando notación científica, usando potencia. O sea, ¿me entiende? O sea, yo digo, no tengo 1000 pesos. Fíjense que tengo 10 elevado a 3 pesos. Y ustedes me dicen, a la profe le encanta hablar en enredado. Pero 10 elevado a 3 son 1000 pesos. Entonces tengo 10 elevado a 3 pesos. Uno no habla así. También podría decir, tengo, no sé, tengo tanto dividido por tanto, que me dé 1000 pesos. 5000 dividido por 5 pesos. Eso tengo. 5000 dividido por 5 pesos. Y yo podría darle infinidad de formas en las cuales yo podría hablar de mis 1000 pesos. Y eso es válido, porque en el fondo 1000 pesos es igual que 5000 dividido en 5. Y eso es igual a 10 elevado a 3, por ejemplo. Son distintas notaciones a partir de las cuales yo hago referencia al mismo número. Pero yo no podría decir que mis 1000 pesos es igual a mis 1000 pesos al cuadrado, porque claramente no es igual, ¿de acuerdo? Entonces, cuando uno quiere escribir algo, una cantidad, una cifra, representada de otra manera, lo único que uno podría hacer, por ejemplo, es escribirla como por 1. Si esta cantidad yo la escribo como algo por 1, no estoy haciendo absolutamente ninguna maldad, porque este es un 1, pero ¿qué 1? El 1 que conviene en este contexto que estamos trabajando, que es la racionalización del denominador, es raíz de A partido por A. Raíz de A partido por A, ¿es 1? Sí. Un 1 así antojadizo, pero es un 1. Raíz de A partido por A. Por lo tanto, yo no estoy cambiando mi expresión original, sino que la estamos escribiendo de una manera distinta. Por lo tanto, si uno racionaliza por raíz de A partido por A y hace la operación, de queda raíz de A partido por A. Este número ¿es igual que este número? La respuesta es sí, porque son expresiones equivalentes, ¿de acuerdo? Por lo tanto, escribir este número es equivalente a escribir este otro número. Y esto que está acá se llama racionalización porque en el fondo es cuando uno elimina las raíces del denominador. ¿Ya? Aquí hay un poquito, unos ejemplos, le echan un vistazo porque solamente usando propiedades de las potencias. ¿De acuerdo? Y hay otro ejemplo más de racionalización. Este también échenle un vistazo porque es interesante, porque aquí ya no es raíz cuadrada, sino que en el fondo la idea es multiplicar por algo. O sea, el 1 conveniente, que es lo que está escrito en rojo, la idea es escribirlo de una manera conveniente, de forma tal de que aquí al multiplicar nos quede, por ejemplo, raíz cúbica de x cubo y se nos vaya la raíz, ¿se fijan? Y nos quede solo el x. Así que hagan una revisión de la estrategia para poder llegar a eliminar lo que aparece acá. ¿Ok? Ya, aquí aparece un set de ejercicios, ejercicios, que los tienen que hacer, estimados, también tienen que atacar las propiedades en el sentido de que es súper grande, y eso no lo vamos a empezar a tocar todavía porque eso corresponde a una unidad que viene después. Y después de esto nosotros nos vamos a dar un salto, pero ahí yo voy a prepararles una PPT de los números complejos, ¿ok? Por lo pronto, tienen que, métanse a las guías de ejercicio, esto es puro cálculo, es como recordar cosas y trabajen con los ejercicios que aparecen acá, ¿de acuerdo? Y como les digo, yo creo que el fin de semana van a tener la guía número 2, ¿estamos? Entonces ahora me despido cordialmente de ustedes, y nos veremos en el próximo video.